Mougal abandonó a su prometida en el altar. Años más tarde Trillizos descubrió que mañana. Susurró para sí misma, su voz apenas audible sobre el suave zumbido de la ciudad que despertaba. Mañana seré la señora de Vega. Isabella se giró hacia el espejo de cuerpo entero, admirando el vestido de novia que colgaba expectante a su lado. Sus dedos rozaron la delicada seda y el encaje, sintiendo como su corazón se aceleraba con cada segundo que pasaba. De repente, el timbre del teléfono rompió el silencio, sobresaltándola. Era Lucía, su mejor amiga y dama de honor. Isa. ¿Cómo está la novia más hermosa del mundo? La voz alegre de Lucía llenó la habitación. Isabella sonrió, el nudo en su estómago aflojándose un poco. Nerviosa, emocionada, todo a la vez. No puedo creer que falte tan poco. Ay, amiga. Vas a estar espectacular. Carlos se va a desmayar cuando te vea caminar hacia el altar. Al escuchar el nombre de Carlos, una oleada de calidez invadió el pecho de Isabella. Cerró los ojos por un momento, imaginando el rostro de su prometido, ese hombre que había cambiado su vida de formas que nunca creyó posibles. Lucía, dijo Isabella, su voz temblando ligeramente, a veces me pregunto si esto es real. ¿Y si despierto y todo ha sido un sueño? Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Lucía respondiera con firmeza. Isa, escúchame bien. Esto es real. Tú te mereces toda esta felicidad y más. Mañana será el día más hermoso de tu vida, y estaré allí para verlo con mis propios ojos. Las palabras de su amiga envolvieron a Isabella como un abrazo cálido, disipando las últimas sombras de duda. Con renovada determinación, se volvió hacia el vestido una vez más. Tienes razón, Lucía. Mañana será perfecto. Mientras colgaba el teléfono, Isabella no podía imaginar cómo el destino estaba a punto de dar un giro inesperado a su cuento de hadas. Por ahora, se permitió sumergirse en la dulce anticipación del amor y los sueños que estaban a punto de hacerse realidad, ignorante de las tormentas que se avecinaban en el horizonte de su futuro. El salón resplandecía con luces tenues y el tintineo de copas de champán. Isabella, con su delantal blanco impecable, se movía entre los invitados, ofreciendo exquisitos canapés que ella misma había preparado para el evento benéfico. Su corazón latía con orgullo al escuchar los elogios sobre sus creaciones culinarias. De repente, sintió una mirada intensa sobre ella. Al girarse, sus ojos se encontraron con los de un hombre alto, de porte elegante y sonrisa cautivadora. Era Carlos Vega, el famoso magnate cuyo nombre estaba en boca de todos. Disculpe, dijo él, acercándose con una gracia que hizo que Isabella contuviera el aliento. Tengo que felicitar al chef. Estos canapés son simplemente divinos. Isabella sintió que sus mejillas se sonrojaban. Gracias, señor Vega. Me alegra que los disfrute. Por favor, llámame Carlos, respondió él, su voz suave como terciopelo. ¿Y tú eres? Isabella. Isabella Mendoza. Carlos tomó su mano, besándola suavemente. Un placer, Isabella. Dime, ¿te gustaría compartir una copa de champán conmigo? Me encantaría conocer más sobre la mente brillante detrás de estas delicias. El corazón de Isabella dio un vuelco. ¿Estaba soñando? Carlos Vega, el soltero más codiciado de la ciudad, ¿la estaba invitando a tomar una copa? Bueno, estoy trabajando, titubeó ella. Carlos sonrió, sus ojos brillando con determinación. Prometo compensar a los organizadores por robarte unos minutos. ¿Qué dices? Isabella miró a su alrededor, dudando por un segundo. Luego, con una sonrisa tímida, asintió. De acuerdo, pero solo unos minutos. Mientras caminaban hacia el balcón, Isabella no podía imaginar que esos unos minutos se convertirían en horas de conversación, risas y una conexión que ninguno de los dos había experimentado antes. La brisa nocturna acariciaba sus rostros mientras hablaban de sus pasiones, sus sueños y sus vidas. Isabella se sentía hechizada por la forma en que Carlos la miraba, como si fuera la única persona en el mundo.
Sabes, Isabella, dijo Carlos, acercándose un poco más, creo que el destino nos ha reunido esta noche por una razón. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y cuál crees que sea esa razón? Carlos tomó su mano suavemente. Para mostrarnos que a veces, cuando menos lo esperamos, encontramos algo extraordinario. Algo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Isabella supo que nada volvería a ser igual. Lo que no sabía era cuán proféticas serían esas palabras, ni las alegrías y dolores que el futuro les deparaba. Mientras el recuerdo se desvanecía, Isabella volvió al presente, tocando suavemente el anillo en su dedo. ¿Cómo podía imaginar que aquel cuento de hadas estaba a punto de tomar un giro inesperado y desgarrador? Isabella, cariño, dijo Sofía, la planificadora principal, con una sonrisa tensa, la familia Vega ha solicitado algunos cambios de último minuto en la lista de invitados. Isabella sintió un nudo en el estómago. ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios? Sofía intercambió una mirada nerviosa con sus asistentes antes de continuar. Quieren añadir a unos 50 invitados más. Todos son, digamos, personas muy influyentes en el mundo de los negocios. Isabella cerró los ojos por un momento, intentando mantener la calma. Pero ya hemos confirmado todo con el catering, las mesas, los recuerdos. Lo sé, querida, Sofía puso una mano reconfortante en su hombro, pero la señora Vega insistió en que era crucial para los intereses de la empresa de Carlos. En ese momento, el teléfono de Isabella vibró. Era un mensaje de Carlos. Amor, ¿podemos hablar? Mi madre quiere discutir algunos detalles de la boda. Isabella sintió que el corazón le daba un vuelco. Con manos temblorosas, marcó el número de Carlos. Isabella, la voz de Carlos sonaba tensa. ¿Estás con el equipo de planificación? Sí, Carlos. Me acaban de informar sobre los cambios en la lista de invitados. ¿Qué está pasando? Hubo un silencio incómodo antes de que Carlos respondiera. Cariño, sé que esto es repentino, pero es importante para la empresa. Estos invitados son socios clave ¿Y qué hay de lo que es importante para nosotros, Carlos? Interrumpió Isabella, sintiendo como la frustración crecía en su interior. Esta es nuestra boda, no una reunión de negocios. Lo sé, Carlos sonaba cansado. Pero mi familia, ellos tienen expectativas. Isabella, por favor, entiende. Esto es parte de mi mundo. Isabella cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Tu mundo, repitió en voz baja. A veces me pregunto si realmente hay lugar para mí en él. No digas eso, la voz de Carlos se suavizó. Tú eres mi mundo ahora. Te amo, Isabella. Haremos que esto funcione, ¿de acuerdo? Isabella quería creerle. Quería aferrarse a la promesa en su voz. Pero una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba dudas que no podía acallar. Está bien, Carlos, dijo finalmente. Haremos los cambios. Mientras colgaba el teléfono, Isabella no pudo evitar sentir que algo más que la lista de invitados estaba cambiando. El cuento de hadas que había imaginado parecía desdibujarse en los bordes, reemplazado por una realidad más compleja y menos romántica. Sofía la miró con preocupación. ¿Todo bien, querida? Isabella forzó una sonrisa, aunque sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Sí, todo está bien. Vamos a hacer esos cambios. Mientras el equipo se ponía en marcha, Isabella se quedó mirando por la ventana, hacia el horizonte de la ciudad. ¿Estaba realmente preparada para el mundo al que estaba a punto de entrar? Y más importante aún, ¿ese mundo estaba preparado para ella? Lo que Isabella no sabía era que estas preguntas pronto se volverían insignificantes frente al giro dramático que el destino tenía preparado para ella. Hoy es el día, susurró para sí misma, tocando el delicado encaje de su bata nupcial. El dormitorio pronto se llenó de risas y exclamaciones de sus damas de honor, el aroma del café recién hecho y el champán mezclándose en el aire. Todo parecía un sueño,
hasta que... Isabella. La voz angustiada de Lucía cortó a través del bullicio festivo. Tienes que ver esto. Con manos temblorosas, Lucía le entregó un sobre. El nombre de Isabella estaba escrito en la elegante caligrafía de Carlos. ¿Qué es esto?, preguntó Isabella, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Lucía, sus ojos llenos de preocupación. Lo trajo un mensajero hace unos minutos. El mundo pareció detenerse mientras Isabella abría el sobre. Sus ojos recorrieron las líneas, una y otra vez, negándose a creer lo que leía. No, no puede ser, murmuró, las lágrimas comenzando a nublar su visión. Isabella, ¿qué pasa?, preguntó Lucía, acercándose a su amiga. Con voz entrecortada, Isabella comenzó a leer en voz alta: querida Isabella, no hay palabras para expresar cuánto lo siento. No puedo seguir adelante con la boda. Los compromisos con mi familia y la empresa son más fuertes de lo que pensé. Sé que esto te lastimará, y me odio por ello, pero es mejor ahora que después. Por favor, perdóname algún día. Carlos, un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Isabella sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, tragándola en un abismo de dolor y confusión. Esto no puede estar pasando, sollozó, dejando caer la carta. Debe ser una broma cruel. Carlos no haría esto. Lucía la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con las de Isabella. Oh, Isa. De repente, el teléfono de Isabella comenzó a sonar. Era la madre de Carlos. Con manos temblorosas, Isabella contestó. ¿Señora Vega? Isabella, querida, la voz de la mujer sonaba fría y distante. Supongo que ya has recibido la noticia. Lamento que las cosas hayan terminado así, pero es lo mejor para todos. La boda está cancelada. Por favor, asegúrate de informar a tus invitados. Antes de que Isabella pudiera responder, la llamada se cortó. El mundo a su alrededor pareció desmoronarse, los sueños y promesas de amor eterno se desvanecían como niebla bajo el sol cruel de la realidad. ¿Qué voy a hacer ahora?, susurró Isabella, su voz quebrada por el dolor. Lucía la sostuvo con más fuerza. Estamos aquí contigo, Isa. No estás sola. Mientras el caos se desataba a su alrededor, con llamadas frenéticas y llantos ahogados, Isabella se miró en el espejo. El reflejo que le devolvió la mirada era el de una mujer rota, traicionada en el día que debería haber sido el más feliz de su vida. Pero en lo profundo de sus ojos, más allá del dolor y la humillación, una chispa de determinación comenzaba a arder. Isabella no lo sabía aún, pero este día, que parecía el final de todo, sería en realidad el comienzo de un viaje que la llevaría a descubrir una fuerza que no sabía que poseía. Isabella, gritó Lucía, entrando precipitadamente en la habitación. Los periodistas están abajo. Están acosando a los invitados que llegan. Isabella, aún vestida con su bata de novia, se asomó a la ventana. La calle estaba llena de cámaras y micrófonos, como una jauría lista para devorar su dolor. Esto es una pesadilla, murmuró, cerrando las cortinas con fuerza. En ese momento, su teléfono vibró con una notificación. Era una alerta de noticias: magnate Carlos Vega deja plantada a su novia chef en el altar, ¿escándalo financiero detrás? Isabella sintió que le faltaba el aire. No, no pueden estar hablando de esto ya. Isa, Lucía tomó sus manos, mirándola con determinación. Tenemos que sacarte de aquí. No puedes quedarte a enfrentar esto sola. Como si el universo respondiera a sus palabras, el teléfono sonó nuevamente. Era Alejandro, el hermano mayor de Isabella. Ale, contestó ella, su voz quebrándose. Hermanita, estoy abajo. He despejado una salida trasera. Vamos a sacarte de aquí ahora mismo. Isabella miró a su alrededor, a la habitación llena de regalos, flores y sueños rotos. Su vestido de novia colgaba en el armario. Un cruel recordatorio de lo que pudo haber sido. Vámonos, dijo finalmente, una resolución fría asentándose en su pecho.
Mientras Lucía y las otras damas de honor la ayudaban a empacar rápidamente algunas cosas, Isabella sintió como si estuviera observando todo desde fuera de su cuerpo. El zumbido de la actividad a su alrededor era como un ruido distante, ahogado por el latido de su corazón roto. Minutos después, envuelta en un abrigo largo y con gafas oscuras, Isabella se deslizaba por la escalera de servicio del hotel, guiada por Alejandro. «Te llevaré a casa de mamá», susurró él mientras la ayudaba a entrar en el auto. «Estarás a salvo allí». Mientras el vehículo se alejaba del caos, Isabella miró por la ventana trasera. La iglesia donde debería haberse casado se alzaba a lo lejos, sus campanas silenciosas, como si también estuvieran de luto. «¿Cómo pudo hacerme esto, Ale?», sollozó, finalmente dejando salir todo el dolor. «¿Cómo pudo humillarme así?». Alejandro apretó el volante con fuerza. «No lo sé, hermanita. Pero te juro que esto no quedará así». Isabella cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Quiero irme, Ale. Lejos de aquí, lejos de todo esto». «¿Qué quieres decir?». «No puedo quedarme en esta ciudad. Cada rincón me recordará esta humillación. Necesito desaparecer». Alejandro la miró de reojo, preocupado. «Isa, no tomes decisiones apresuradas. Estás herida, es normal». Pero Isabella ya no escuchaba. En su mente, un plan comenzaba a formarse. Un plan para dejar atrás no solo la ciudad, sino también a la Isabella que había sido tan ingenuamente enamorada, tan fácilmente engañada. «Te ayudaré», dijo finalmente Alejandro, reconociendo la determinación en los ojos de su hermana. «Pase lo que pase, estaré contigo». Mientras el auto se alejaba de la ciudad, Isabella sentía que dejaba atrás más que un corazón roto. Dejaba atrás una vida entera, una identidad. Lo que no sabía era que el destino tenía preparadas para ella sorpresas que cambiarían el curso de su vida de maneras que jamás hubiera imaginado. «Aquí es», murmuró, sus dedos rozando el cristal polvoriento del escaparate. «Aquí es donde empiezo de nuevo». El agente inmobiliario a su lado, un hombre de mediana edad llamado Ramón, la observaba con curiosidad. «Señorita Martínez», dijo, utilizando el apellido falso que Isabella había adoptado, «¿está segura de que quiere este local? No es exactamente el barrio más elegante». Isabella se giró hacia él, una sonrisa desafiante en sus labios. «Es perfecto, Ramón. Tiene carácter, potencial. Justo lo que necesito». Mientras firmaba los papeles del alquiler, Isabella no pudo evitar que su mente divagara hacia los eventos que la habían llevado hasta allí. Las noches de llanto, los días de ira, y finalmente, la decisión de tomar las riendas de su vida. «Felicidades», dijo Ramón, entregándole las llaves. «El local es suyo. ¿Puedo preguntar qué planea hacer con él?». Isabella abrió la puerta, el chirrido de las bisagras oxidadas sonando como música para sus oídos. «Voy a abrir un restaurante», respondió, su voz llena de una pasión renovada. «Uno que hará que la gente olvide sus penas y recuerde la alegría de vivir». Ramón la miró con una mezcla de admiración y duda. «Es una empresa arriesgada, especialmente para alguien nuevo en la ciudad». «Los riesgos ya no me asustan, Ramón», respondió Isabella, sus ojos recorriendo el espacio vacío, ya visualizando mesas, una cocina bulliciosa, el aroma de especias y el sonido de risas. «He aprendido que a veces, cuando pierdes todo, es cuando realmente encuentras tu fuerza». Esa noche, sola en el pequeño apartamento que había alquilado, Isabella sacó una caja que había mantenido cerrada desde su llegada a la ciudad. Dentro, entre fotos y recuerdos, encontró el delantal que solía usar en los eventos de Catherine, aquel que llevaba puesto la noche que conoció a Carlos. Con manos temblorosas, lo sacó, el aroma familiar trayendo consigo una avalancha de recuerdos. Por un momento, sintió que el dolor la ahogaba nuevamente. «No», se dijo a sí misma, secándose una lágrima rebelde. «Esa Isabella ya no existe. Ahora soy alguien nuevo, alguien más fuerte». Con decisión, tomó unas tijeras y comenzó a cortar el delantal, transformándolo. Cosió,
agregó detalles, y cuando terminó, tenía ante sí un nuevo delantal, uno que simbolizaba su renacimiento. Este será el uniforme de mi nuevo restaurante, declaró al vacío de su apartamento. Un recordatorio de dónde vengo, pero también de hacia dónde voy. Mientras se probaba el delantal frente al espejo, Isabella no podía imaginar que su decisión de reinventarse no solo cambiaría su vida, sino que la llevaría por un camino lleno de desafíos, sorpresas y, quizás, una segunda oportunidad en el amor que creía haber perdido para siempre. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Alejandro: ¿cómo va todo, hermanita? ¿Segura que no quieres que vaya a ayudarte? Isabella sonrió, tecleando una respuesta: todo bien, Ale. Este es mi camino, y tengo que recorrerlo sola. Pero gracias por estar ahí. Apagando las luces, Isabella se acostó, su mente llena de planes y sueños para el futuro. Lo que no sabía era que el destino tenía preparada una sorpresa que pondría a prueba toda su determinación y cambiaría el curso de su vida para siempre. Isabella se despertó sintiéndose extraña. Un mareo repentino la invadió al ponerse de pie, obligándola a sentarse de nuevo en la cama. Debe ser el estrés, murmuró para sí misma, frotándose las sienes. Pero conforme pasaban los días, los síntomas persistían. Náuseas matutinas, fatiga extrema, y una sensibilidad a ciertos olores que antes adoraba. Una tarde, mientras revisaba los menús en su oficina improvisada en el restaurante, Lucía, quien había venido a visitarla, la observaba con preocupación. Isa, dijo suavemente, ¿no has pensado que quizás? Isabella levantó la vista, su rostro pálido. ¿Qué? Lucía tomó aire antes de continuar. ¿Has considerado la posibilidad de que estés embarazada? El mundo pareció detenerse por un instante. Isabella sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No, susurró, su voz apenas audible. No puede ser. Nosotros, siempre fuimos cuidadosos. Pero en el fondo de su mente, un recuerdo surgió. Aquella última noche con Carlos, justo antes de la boda que nunca fue. La pasión, la emoción, la falsa sensación de seguridad en un futuro juntos. Con manos temblorosas, Isabella tomó su teléfono y buscó en el calendario. Dios mío, murmuró, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Estoy retrasada. Muy retrasada. Lucía se acercó, abrazándola con fuerza. Tranquila, Isa. Vamos a confirmarlo, ¿de acuerdo? Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. La visita a la farmacia, la espera interminable frente a una prueba de embarazo, y finalmente, la confirmación que cambiaría todo. Positivo, susurró Isabella, mirando la prueba con una mezcla de terror y asombro. Estoy embarazada. Lucía la abrazó nuevamente, sin saber qué decir. Isabella se sentó en el borde de la bañera, su mente un caos de pensamientos y emociones. ¿Qué voy a hacer?, preguntó, más para sí misma que para Lucía. Todo lo que he construido aquí, mi nueva vida, mis planes. Pero entonces, en medio de su confusión, sintió algo. Una calidez que se extendía desde su vientre, una conexión inexplicable con la nueva vida que crecía dentro de ella. No puedo creerlo, dijo, llevando una mano a su estómago. Hay una parte de mí aquí, Lucía. Una parte de mí, y de él. Lucía se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Isa, ¿qué quieres hacer? Isabella cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había una nueva determinación en su mirada. Voy a tenerlo, declaró con firmeza. Este bebé es mío, Lucía. Mío y de nadie más. Será mi familia, mi futuro. ¿Y Carlos?, preguntó Lucía con cautela. ¿Le dirás? Isabella negó con la cabeza. No. Él tomó su decisión. Esta es la mía. Este bebé y yo, empezaremos de nuevo, juntos. Lo que Isabella no sabía en ese momento era que el destino tenía preparada una sorpresa aún mayor.
Una que pondría a prueba su determinación y cambiaría el curso de su vida de maneras que jamás hubiera imaginado. Mientras salían del baño, Isabella se detuvo frente al espejo. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer cambiada, una mujer a punto de embarcarse en la aventura más grande de su vida. «Somos tú y yo ahora, pequeño», susurró, acariciando su vientre. «Y juntos, conquistaremos el mundo». Una tarde, mientras Isabella organizaba la cocina de su futuro restaurante, sintió una patada particularmente fuerte. Se detuvo, apoyándose en la encimera, una mano sobre su vientre abultado. «Tranquilo, pequeño», susurró con una sonrisa cansada. «Mamá está trabajando». En ese momento, Sofía, una de sus nuevas empleadas, entró en la cocina. «Isabella, ¿estás bien? Te ves pálida». Isabella intentó sonreír, pero otra ola de náuseas la golpeó. «Estoy bien, solo un poco mareada». Sofía la miró con preocupación. «Deberías descansar. Has estado trabajando sin parar durante semanas». «No puedo», respondió Isabella, su voz temblando ligeramente. «La apertura es en 2 semanas y aún hay tanto por hacer». De repente, un dolor agudo atravesó su vientre, haciendo que Isabella se doblara. Sofía corrió a su lado, sosteniéndola. «Isabella. ¿Qué pasa? ¿Es el bebé?». Con la respiración entrecortada, Isabella asintió. Creo que algo no está bien». Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad. Sofía llamó a una ambulancia mientras otros empleados corrían para ayudar. Isabella, tendida en el suelo de su cocina, sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «No puedo perderlo», susurraba entre lágrimas. «Es todo lo que tengo». En el hospital, rodeada de máquinas y el sonido constante de monitores, Isabella se enfrentó a su mayor temor. «Señora Martínez», dijo el doctor con seriedad, «el estrés y el exceso de trabajo han puesto en riesgo su embarazo. Necesita reposo absoluto o podría perder al bebé». Las palabras cayeron sobre Isabella como un baldazo de agua fría. «Pero, mi restaurante, la apertura». El doctor la miró con compasión pero firmeza. «Lo siento, pero tiene que elegir. Su salud y la del bebé son lo primero». Esa noche, sola en su habitación de hospital, Isabella se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Acariciando su vientre, habló suavemente: «Lo siento, pequeño. He sido egoísta. He estado tan concentrada en demostrar que podía hacerlo todo sola, que casi te pongo en peligro. Pero eso se acabó. Desde ahora, tú eres mi prioridad». Con lágrimas en los ojos, tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en meses. «Ale», su voz se quebró. «Necesito tu ayuda». Al otro lado de la línea, la voz preocupada de su hermano respondió: «Isa, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». «Estoy embarazada», Ale confesó entre sollozos. «Y necesito ayuda. No puedo hacer esto sola». El silencio que siguió pareció eterno, hasta que Alejandro habló con determinación: «Voy para allá, hermanita. No estás sola en esto». Mientras colgaba el teléfono, Isabella sintió una mezcla de alivio y miedo. Había pasado tanto tiempo tratando de demostrar su independencia, que admitir que necesitaba ayuda se sentía como una derrota. Pero mirando su vientre, supo que había tomado la decisión correcta. «Somos un equipo ahora», susurró a su bebé. «Y juntos, superaremos esto». Lo que Isabella no sabía era que esta decisión de pedir ayuda no solo salvaría a su bebé, sino que abriría la puerta a una serie de eventos que cambiarían el curso de su vida de maneras inimaginables. El destino tenía preparadas más sorpresas, y la más grande de todas estaba a punto de revelarse. «Respira, Isa», decía suavemente. «Lo estás haciendo muy bien». Isabella jadeaba, el sudor perlando su frente. «No puedo más, Ale. Es demasiado». De repente, una contracción particularmente fuerte la sacudió, arrancándole un grito desgarrador. La doctora,
que había estado monitoreando la situación, se acercó rápidamente. Isabella, dijo con tono urgente, necesitamos llevarte a quirófano ahora. El bebé está en posición complicada. El pánico se apoderó de Isabella. ¿Qué? No, no, tiene que haber otra manera. Alejandro apretó su mano. Estaré contigo todo el tiempo, hermanita. Todo saldrá bien. Mientras la llevaban rápidamente al quirófano, Isabella sentía que el mundo giraba a su alrededor. El miedo se mezclaba con la anticipación, y en medio del caos, un pensamiento persistía: ¿cómo sería su bebé? ¿A quién se parecería? Las luces brillantes del quirófano la cegaron momentáneamente. La voz de la doctora sonaba distante mientras daba instrucciones al equipo médico. Isabella, dijo la anestesista, vamos a comenzar la cesárea. Respira profundo. Los minutos siguientes fueron una mezcla borrosa de sensaciones y sonidos. Isabella sentía presión, pero no dolor, gracias a la anestesia. El tiempo parecía haberse detenido. Y entonces, lo escuchó. Un llanto agudo y potente llenó la sala. Es un niño, anunció la doctora con alegría. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabella. ¿Mi bebé, está bien? Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, otro llanto se unió al primero. La doctora, con asombro en su voz, exclamó, y aquí viene otro. Son gemelos. Isabella sintió que el corazón se le detenía. Gemelos, balbuceó, incrédula. El equipo médico trabajaba rápidamente, y pronto un tercer llanto se unió al coro. No puedo creerlo, gritó la doctora. Son trillizos. La sala estalló en una mezcla de asombro y actividad frenética. Isabella, entre lágrimas de alegría y conmoción, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. 3. Susurró, su voz quebrada por la emoción. Tengo 3 bebés. Alejandro, que había estado observando todo con los ojos abiertos de par en par, se acercó a su hermana. Isa, son hermosos. 2 niños y una niña. Son perfectos. Mientras los enfermeros limpiaban y revisaban a los bebés, Isabella sintió una oleada de amor tan intensa que casi la abrumó. 3 pequeñas vidas que dependían completamente de ella. 3 razones para seguir adelante, para ser fuerte. Mis pequeños guerreros, murmuró cuando finalmente pudo sostenerlos. Llegaron juntos a este mundo, contra todo pronóstico. Y juntos, conquistaremos lo que sea que la vida nos depare. En ese momento, mirando a sus 3 hijos recién nacidos, Isabella supo que su vida había cambiado para siempre. El desafío que tenía por delante era enorme, pero también lo era su determinación. Lo que no sabía era que este milagro triple no solo cambiaría su vida, sino que también pondría en marcha una serie de eventos que la llevarían de vuelta a su pasado, enfrentándola con verdades que creía enterradas y decisiones que nunca imaginó tener que tomar. Mamá, mamá. La voz de Mateo, el mayor de los trillizos por unos minutos, resonó en la cocina. Mira lo que dibujé. Isabella se giró, una sonrisa cansada pero genuina iluminando su rostro. Es precioso, mi amor. ¿Es nuestro restaurante? Mateo asintió con entusiasmo, sus ojos brillantes idénticos a los de su padre, un detalle que aún hacía que el corazón de Isabella se encogiera. Sí. Y aquí estamos todos. Tú, yo, Sofía, Lucas, y el tío Ale. En ese momento, Sofía y Lucas, los otros 2 trillizos, entraron corriendo, seguidos de cerca por Alejandro. Lo siento, Isa, dijo Alejandro, jadeando. Se me escaparon mientras revisaba los libros de cuentas. Isabella rió, abrazando a sus 3 pequeños torbellinos. No te preocupes, Ale. Gracias por cuidarlos. Mientras los niños charlaban animadamente sobre su día en el preescolar, Isabella no pudo evitar maravillarse de cómo había cambiado su vida. El restaurante, Trilogía, nombrado en honor a sus hijos, se había convertido en un refugio no solo para ella, sino para toda la comunidad. Mami, dijo Sofía, tirando suavemente de su delantal,
¿podemos ayudarte a cocinar hoy? Isabella miró a su hija, tan parecida a ella misma a esa edad, y sintió una oleada de orgullo y amor. Claro que sí, mi cielo. ¿Qué les parece si hacemos galletas para el postre de hoy? Los niños gritaron de alegría, corriendo a lavarse las manos. Alejandro observaba la escena con una mezcla de admiración y preocupación. Isa, dijo en voz baja, ¿has pensado en lo que hablamos? Sobre expandir el negocio. Isabella suspiró, su rostro tornándose serio. Lo sé, Ale. Es una gran oportunidad, pero... Pero tienes miedo de volver a la gran ciudad, completó él. Ella asintió, sus ojos fijos en sus hijos que ahora jugaban con la harina. No es solo eso. ¿Y si nos encontramos con él? Alejandro puso una mano reconfortante en su hombro. Han pasado 5 años, Isa. Las cosas han cambiado. Tú has cambiado. Antes de que Isabella pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Era Lucía, su mejor amiga y ahora socia del restaurante, con una expresión de shock en su rostro. Isa jadeó, sosteniendo su teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. Tienes que ver esto. Con manos temblorosas, Isabella tomó el teléfono. En la pantalla, un titular de una revista de chismes brillaba con letras llamativas: exclusiva, magnate Carlos Vega busca desesperadamente a su ex prometida e hijos perdidos. El mundo pareció detenerse. Isabella sintió que el suelo se abría bajo sus pies, mientras las implicaciones de ese titular se estrellaban contra ella como una ola. No puede ser, susurró, su voz apenas audible. Los niños, ajenos al drama que se desarrollaba, seguían jugando felizmente con la harina. Isabella los miró, su corazón latiendo con fuerza. Todo lo que había construido, toda la paz que había encontrado, parecía estar a punto de desmoronarse. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lucía, su voz llena de preocupación. Isabella, con una determinación que no sabía que poseía, enderezó los hombros. Lo que siempre hemos hecho, respondió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Proteger a nuestra familia. Mientras abrazaba a sus hijos, cubiertos de harina y risas, Isabella sabía que se avecinaba una tormenta. Pero esta vez, no estaba sola. Tenía una familia que proteger, un negocio que defender, y una fuerza interior que había sido forjada por años de lucha y amor. Lo que no sabía era que el destino tenía preparadas más sorpresas, y que el reencuentro con su pasado pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, el perdón y la familia. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Isa?, preguntó Lucía, sentada frente a ella en la cocina vacía. Isabella asintió lentamente, sus ojos fijos en la taza de café que sostenía entre sus manos temblorosas. Tengo que saber, Lucía. Necesito entender qué está pasando. Con un suspiro, abrió su laptop y tecleó el nombre que había evitado durante años: Carlos Vega. La pantalla se llenó instantáneamente de artículos recientes, todos hablando sobre la búsqueda del magnate. Carlos Vega ofrece recompensa millonaria por información sobre su ex prometida e hijos, leyó en voz alta, sintiendo como cada palabra se clavaba en su corazón. De repente, un video comenzó a reproducirse automáticamente. El rostro de Carlos, más maduro pero aún reconocible, llenó la pantalla. Isabella contuvo el aliento. Isabella, la voz de Carlos sonaba desesperada: si estás viendo esto, por favor, contáctame. Sé que te hice daño, que cometí el peor error de mi vida al dejarte. Pero necesito explicarte, necesito. Isabella cerró la laptop de golpe, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedo, susurró. No puedo hacer esto. Lucía la abrazó con fuerza. Isa, tienes que pensar en los niños. Tienen derecho a saber. ¿Saber qué?, interrumpió Isabella, su voz mezclada con dolor y rabia. ¿Que su padre nos abandonó? ¿Que decidió que su imperio empresarial era más importante que nosotros? En ese momento, un ruido proveniente de la habitación de los niños la sobresaltó. Isabella se levantó de un salto, corriendo hacia allí. Al abrir la puerta,
se encontró con Mateo despierto, sus grandes ojos llenos de lágrimas. «Mami», dijo con voz temblorosa, «tuve una pesadilla. Soñé que te ibas y nos dejabas solos». El corazón de Isabella se rompió en 1000 pedazos. Abrazó a su hijo con fuerza, las lágrimas mezclándose entre ambos. «Nunca, mi amor. Nunca los dejaré. Ustedes son mi vida entera». Mientras acunaba a Mateo de vuelta al sueño, Isabella tomó una decisión. No podía huir más. Por el bien de sus hijos, por su propio bien, tenía que enfrentar su pasado. Volvió a la cocina, donde Lucía la esperaba con preocupación. «¿Qué vas a hacer?», preguntó su amiga. Isabella respiró hondo, sintiendo una mezcla de terror y determinación. «Voy a contactarlo», dijo finalmente. «Pero en mis términos. No dejaré que vuelva a controlar mi vida o la de mis hijos». Tomó su teléfono y, con dedos temblorosos, comenzó a escribir un mensaje. Cada palabra pesaba como plomo, pero sabía que era necesario. «Carlos», escribió, «soy Isabella. Tenemos que hablar. Pero será bajo mis condiciones. Por el bien de nuestros hijos». Antes de que pudiera arrepentirse, presionó enviar. El mensaje desapareció en el éter digital, llevando consigo el potencial de cambiar sus vidas para siempre. «Está hecho», dijo, su voz apenas un susurro. Lucía la abrazó nuevamente. «Pase lo que pase, estaremos contigo». Esa noche, mientras Isabella se acostaba junto a sus hijos, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo reaccionaría Carlos? ¿Qué significaría esto para su familia? ¿Estaba preparada para enfrentar el pasado que tanto había intentado dejar atrás? Lo que no sabía era que su mensaje había desencadenado una serie de eventos que cambiarían el curso de sus vidas de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. El destino, una vez más, tenía planes inesperados para Isabella y su familia. «Isabella, gracias por contactarme. Estoy dispuesto a reunirme donde y cuando tú digas. Por favor, dame la oportunidad de explicarte todo». Isabella sintió que el mundo se detenía por un momento. La realidad de la situación la golpeó con fuerza. Después de 5 años, iba a ver al hombre que le había roto el corazón, al padre de sus hijos. «Mami, ¿estás bien?». La voz de Sofía la sacó de sus pensamientos. Su hija la miraba con ojos preocupados, idénticos a los suyos. Isabella forzó una sonrisa. «Sí, mi amor. Solo estoy un poco cansada». Mientras preparaba el desayuno para los trillizos, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo iba a explicarles a sus hijos que su padre, a quien nunca habían conocido, quería verlos? ¿Cómo podía protegerlos del dolor que ella misma había experimentado? Esa tarde, después de cerrar el restaurante, Isabella se reunió con Alejandro y Lucía en la cocina vacía. «Ha respondido», dijo, mostrándoles el mensaje de Carlos. «Quiere reunirse». Alejandro frunció el ceño. «Isa, no tienes que hacer esto si no quieres. Podemos buscar otras opciones». «No», interrumpió Isabella con firmeza. «Necesito enfrentar esto. Por los niños». Lucía tomó su mano. «¿Qué vas a decirle?». Isabella respiró hondo. «La verdad. Que tenemos 3 hijos hermosos. Que he construido una vida sin él. Y que si quiere ser parte de la vida de los niños, tendrá que demostrar que ha cambiado». En ese momento, el teléfono de Isabella sonó. Era un número desconocido. Con manos temblorosas, contestó. «Hola. ¿Isabella?». La voz de Carlos, más profunda de lo que recordaba, hizo que su corazón se detuviera por un segundo. «Soy yo, Carlos». Isabella cerró los ojos, tratando de controlar el torbellino de emociones que la invadía. «Carlos», respondió, su voz apenas un susurro. «Isabella, yo, no sé por dónde empezar. He pasado los últimos 5 años buscándote, arrepintiéndome de la peor decisión de mi vida». Isabella sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse.
Carlos, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Carlos respondiera. ¿Por qué? Finalmente entendí lo que realmente importa en la vida. Isabella, sé que tenemos hijos. Lo descubrí hace poco y necesito conocerlos. Necesito ser parte de sus vidas, si tú me lo permites. Isabella miró a Alejandro y Lucía, quienes la observaban con preocupación. Tomó una decisión en ese momento. Carlos, escúchame bien, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Tenemos 3 hijos maravillosos. Trillizos. Han crecido sin un padre, pero con mucho amor. Si quieres ser parte de sus vidas, tendrás que demostrar que has cambiado, que eres digno de su amor y confianza. Se escuchó una inhalación brusca al otro lado de la línea. ¿Trillizos? La voz de Carlos estaba llena de asombro y emoción. Isabella, haré lo que sea necesario. Por favor, dame una oportunidad. Isabella cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Está bien, dijo finalmente. Nos reuniremos. Pero será en mis términos, en mi territorio. Mientras acordaban los detalles de la reunión, Isabella no podía evitar sentir una mezcla de miedo y esperanza. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Cómo reaccionarían los niños? ¿Y cómo cambiaría esto la vida que había construido con tanto esfuerzo? Lo que Isabella no sabía era que este encuentro no solo cambiaría su vida y la de sus hijos, sino que revelaría secretos que habían permanecido ocultos durante años, secretos que pondrían a prueba su fortaleza y redefinirían el significado de familia para todos ellos. El sonido de un auto estacionando afuera hizo que su corazón se detuviera por un instante. Respiró hondo, intentando calmarse. Puedes hacerlo, se dijo a sí misma. La campana de la puerta sonó y allí estaba él. Carlos Vega, el hombre que una vez había sido el centro de su mundo, ahora parado frente a ella, luciendo tan nervioso como ella se sentía. Isabella, dijo suavemente, su voz cargada de emoción. Isabella se quedó inmóvil, incapaz de moverse o hablar. 5 años de dolor, rabia y preguntas sin respuesta parecían haberse condensado en este momento. Gracias por acceder a verme, continuó Carlos, dando un paso tentativo hacia ella. Isabella finalmente encontró su voz. Siéntate, por favor, dijo, señalando una mesa. Su tono era frío, distante, una armadura para proteger su corazón vulnerable. Se sentaron, el silencio entre ellos pesado con palabras no dichas. Isabella lo observó, notando las nuevas líneas en su rostro, el cansancio en sus ojos. Ya no era el joven magnate arrogante que la había dejado en el altar. ¿Por qué? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué ahora, Carlos? Han pasado 5 años. Carlos bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. Porque fui un cobarde, Isabella. Porque me tomó perderlo todo para darme cuenta de lo que realmente importa. ¿Perderlo todo? Isabella no pudo evitar el tono de sorpresa en su voz. Carlos asintió lentamente. La empresa familiar, mi reputación, incluso a mi propia familia. Todo se derrumbó después de que te dejé. Y me lo merecía. Isabella sintió una punzada de compasión, rápidamente ahogada por años de resentimiento. Eso no explica por qué decidiste buscarnos ahora. Porque finalmente entendí que tú y nuestros hijos son lo único que realmente importa, respondió Carlos, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Isabella, sé que no merezco tu perdón, pero por favor, dame la oportunidad de conocer a mis hijos, de intentar enmendar mis errores. Isabella cerró los ojos, sintiendo que las emociones la sobrepasaban. Cuando los abrió, su mirada era de determinación. Carlos, necesito que entiendas algo. Mis hijos, nuestros hijos, son mi vida entera. Han crecido sin un padre, pero con mucho amor. Si quieres ser parte de sus vidas, tendrás que demostrar que has cambiado, que eres digno de su confianza y su amor. Carlos asintió fervientemente. Haré lo que sea necesario,
Isabella. Lo prometo. En ese momento, el teléfono de Isabella sonó. Era la escuela de los niños. Con el corazón en la garganta, contestó. ¿Señora Martínez? Necesitamos que venga a la escuela inmediatamente. Ha habido un incidente con Mateo. El color abandonó el rostro de Isabella. Voy para allá, dijo, colgando rápidamente. Se levantó, mirando a Carlos con una mezcla de conflicto y determinación. Tengo que irme. Es una emergencia con uno de los niños. Carlos se puso de pie, la preocupación evidente en su rostro. ¿Puedo ir contigo? Isabella dudó por un momento, su instinto protector luchando contra la necesidad de darle una oportunidad. Finalmente, asintió. Está bien. Pero recuerda, esto es por ellos, no por nosotros. Mientras salían juntos del restaurante, Isabella no podía evitar sentir que estaban a punto de cruzar un punto sin retorno. Lo que no sabía era que este incidente en la escuela no solo cambiaría la dinámica entre ella y Carlos, sino que también revelaría verdades ocultas que sacudirían los cimientos de todo lo que creían saber sobre su pasado y su futuro juntos. Isabella, comenzó Carlos, rompiendo el silencio, sé que no es el momento, pero hay algo que necesitas saber sobre el día que te dejé. Isabella sintió que su corazón se aceleraba. Carlos, ahora no. Nuestro hijo nos necesita. Lo sé, pero esto es importante, insistió él. La verdadera razón por la que me fui. En ese momento, llegaron a la escuela. Isabella estacionó bruscamente, interrumpiendo cualquier revelación que Carlos estuviera a punto de hacer. Después, dijo firmemente, saliendo del auto. Entraron juntos a la oficina del director, donde encontraron a Mateo sentado, con la cabeza gacha y los ojos llorosos. El director, un hombre de mediana edad con expresión seria, los recibió. Señora Martínez, comenzó, luego miró a Carlos con curiosidad. Es el padre de Mateo, explicó Isabella brevemente, sorprendiéndose a sí misma por admitirlo en voz alta. ¿Qué ha pasado? El director suspiró. Mateo se peleó con otro niño durante el recreo. Normalmente, es un niño tranquilo, por eso. Nos preocupa este cambio de comportamiento. Isabella se arrodilló frente a su hijo. Mateo, cariño, ¿qué pasó? Mateo levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas tan parecidos a los de Carlos que hizo que Isabella contuviera el aliento. El niño nuevo, dijo que yo no tenía papá. Que por eso nadie me quería. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Carlos, por su parte, dio un paso adelante, su rostro una mezcla de dolor y determinación. Mateo, dijo suavemente, arrodillándose junto a Isabella. Mi nombre es Carlos, y soy tu padre. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, mirando alternativamente a Carlos y a su madre. ¿Mi papá? Isabella, con lágrimas en los ojos, asintió. Sí, cariño. Es una larga historia, pero él es tu papá. Carlos, con la voz quebrada por la emoción, continuó, y quiero que sepas que te quiero mucho, a ti y a tus hermanos. Aunque no haya estado presente, siempre los he amado. Mateo, abrumado por la situación, se lanzó a los brazos de Carlos, sollozando. Isabella observaba la escena con una mezcla de emociones, alivio, miedo, y una pizca de esperanza que no se atrevía a nombrar. El director, consciente de la intensidad del momento, se aclaró la garganta. Creo que sería mejor que lleven a Mateo a casa por hoy. Podemos discutir cualquier consecuencia en otro momento. Mientras salían de la oficina, Mateo aferrado a la mano de Carlos y Isabella caminando a su lado, la realidad de la situación comenzó a asentarse. Las preguntas que Isabella había evitado durante años ahora exigían respuestas. Ya en el auto, con Mateo en el asiento trasero, Carlos se volvió hacia Isabella. Necesitamos hablar. Sobre todo. Sobre por qué me fui, sobre la empresa, sobre mi familia. Isabella asintió lentamente,
consciente de que estaban al borde de un precipicio. Lo sé. Pero primero, debemos pensar en los niños. ¿En cómo vamos a manejar esto? Mientras conducían de vuelta a casa, Isabella no podía evitar pensar en las palabras de Carlos. ¿Qué secretos guardaba sobre aquel día fatídico? ¿Y cómo afectaría la verdad a la frágil relación que apenas comenzaban a reconstruir? Lo que ninguno de los dos sabía era que las revelaciones que estaban por venir no solo cambiarían su comprensión del pasado, sino que también alterarían dramáticamente el curso de su futuro y el de sus hijos. Sofía, la más curiosa de los trillizos, entró corriendo a la cocina. «Mami, ¿es cierto que papá va a venir a cenar con nosotros hoy?» Isabella sintió un nudo en la garganta. «Sí, cariño. Tu padre vendrá a conocerlos mejor a ti y a tus hermanos». Los ojos de Sofía brillaron con una mezcla de emoción y confusión. «Pero mami, ¿por qué no vivió con nosotros antes? ¿No nos quería?» La pregunta golpeó a Isabella como un puñetazo en el estómago. Se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Mi amor, las cosas entre los adultos a veces son complicadas. Tu padre tuvo que irse por un tiempo, pero ahora está aquí y quiere ser parte de sus vidas». Antes de que Sofía pudiera hacer más preguntas, Lucas y Mateo entraron corriendo, sus rostros llenos de expectativa. «¿Ya llegó papá?», preguntó Lucas, mirando ansiosamente hacia la puerta. En ese momento, el timbre sonó. Los tres niños corrieron hacia la entrada, mientras Isabella sentía que su corazón se aceleraba. Respiró profundo, preparándose para lo que sería sin duda una noche emotiva. Carlos entró, sus brazos cargados de regalos. Su rostro se iluminó al ver a los tres pequeños, tan parecidos a él y a Isabella. «Hola, pequeños», dijo, su voz temblando ligeramente de emoción. Los niños lo rodearon, curiosos y emocionados. Isabella observaba la escena desde la distancia, una mezcla de emociones batallando en su interior. La cena transcurrió en un torbellino de preguntas infantiles, risas nerviosas y miradas cargadas de significado entre Isabella y Carlos. Cuando finalmente los niños se fueron a la cama, exhaustos pero felices, los dos adultos se quedaron solos en la sala. «Gracias, Isabella», dijo Carlos suavemente, «por darme esta oportunidad». Isabella asintió, sus ojos fijos en su taza de té. «Lo hago por ellos, Carlos. Merecen conocer a su padre». Un silencio pesado cayó entre ellos, cargado de palabras no dichas y preguntas sin responder. «Isabella», comenzó Carlos, su voz seria. «Hay algo que necesito decirte. Sobre el día de la boda, sobre por qué me fui realmente». Isabella levantó la mirada, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué quieres decir?». Carlos tomó aire, como preparándose para revelar un secreto largamente guardado. «La verdad es que…». En ese momento, un grito agudo proveniente de la habitación de los niños interrumpió la confesión. Isabella y Carlos se levantaron de un salto, corriendo hacia el dormitorio. Encontraron a Mateo sentado en su cama, llorando desconsoladamente. «Tuve una pesadilla», sollozó. «Soñé que papá se iba otra vez y nos dejaba solos». Isabella y Carlos intercambiaron una mirada cargada de culpa y dolor. Se sentaron a ambos lados de Mateo, consolándolo. «Estoy aquí, hijo», dijo Carlos, abrazando al pequeño. «Y no me iré a ninguna parte». Mientras calmaban a Mateo, Isabella no podía dejar de pensar en lo que Carlos estaba a punto de revelar. ¿Qué secreto guardaba sobre aquel día? ¿Y cómo cambiaría esa verdad la frágil dinámica familiar que estaban construyendo? La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que las revelaciones por venir sacudirían los cimientos de todo lo que creían saber. Isabella, mirando a Carlos consolar a su hijo, se preguntaba si estaba preparada para enfrentar la verdad, fuera cual fuese. Lo que no sabía era que el destino tenía preparadas más sorpresas, y que la verdad completa era aún más compleja y sorprendente de lo que ninguno de los dos podía imaginar. «Buenos días», murmuró Carlos, su voz cargada de nerviosismo. «Isabella, sobre anoche, necesitamos hablar».
Isabella asintió lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Lo sé. Pero no aquí, no con los niños cerca. En ese momento, los trillizos irrumpieron en la cocina, llenando el espacio con su energía y risas. Isabella y Carlos intercambiaron una mirada, acordando silenciosamente posponer su conversación. Después de dejar a los niños en la escuela, Isabella y Carlos se dirigieron al parque cercano. El silencio en el auto era ensordecedor, cargado de anticipación y miedo. Se sentaron en un banco apartado, el murmullo distante de la ciudad como único testigo de lo que estaba por revelarse. Isabella, comenzó Carlos, su voz temblando ligeramente, lo que estoy a punto de decirte, cambiará todo. Pero necesito que sepas la verdad. Isabella sintió que su estómago se contraía. Dime, Carlos. ¿Por qué me dejaste realmente? Carlos respiró hondo, cerrando los ojos por un momento antes de hablar. El día de nuestra boda, recibí una llamada. Era mi padre. Me dijo que si me casaba contigo, destruiría no solo mi carrera, sino también la tuya. Amenazó con arruinar tu reputación, con asegurarse de que nunca pudieras trabajar como chef de nuevo. Isabella jadeó, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Porque él había arreglado un matrimonio para mí con la hija de uno de sus socios más importantes. Un matrimonio que aseguraría el futuro de la empresa, continuó Carlos, su voz quebrándose. Me dijo que si no te dejaba, se aseguraría de que tu vida fuera un infierno. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabella. ¿Y decidiste abandonarme sin decirme nada? Carlos asintió, la culpa evidente en su rostro. Pensé que estaba protegiéndote. Creí que era mejor que me odiaras a que sufrieras las consecuencias de desafiar a mi padre. Pero me equivoqué, Isabella. Me equivoqué terriblemente. Isabella se levantó, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Y qué cambió ahora? ¿Por qué decidiste buscarnos después de tanto tiempo? Carlos se puso de pie, acercándose a ella con cautela. Porque finalmente me enfrenté a mi padre. Descubrí que había estado manipulándome durante años, que muchas de sus amenazas eran mentira. Y cuando me enteré de que teníamos hijos, supe que tenía que encontrarlos, que tenía que intentar enmendar mis errores. Isabella lo miró, una tormenta de emociones en sus ojos. Carlos, ¿tienes idea de lo que pasé? ¿De lo que tuve que enfrentar sola? Lo sé, y lo siento tanto, respondió Carlos, lágrimas en sus ojos. Sé que no merezco tu perdón, pero por favor, dame la oportunidad de ser parte de la vida de nuestros hijos, de intentar reparar el daño que he causado. En ese momento, el teléfono de Isabella sonó. Era la escuela de los niños. Con manos temblorosas, contestó. ¿Señora Martínez? Ha habido un accidente. Sofía se ha caído en el patio de recreo y necesita ser llevada al hospital. El color abandonó el rostro de Isabella. Vamos para allá, dijo, colgando rápidamente. Miró a Carlos, el miedo reemplazando momentáneamente la confusión y el dolor. Sofía está herida. Tenemos que ir al hospital. Sin decir una palabra más, ambos corrieron hacia el auto. Mientras se dirigían al hospital, Isabella no podía evitar pensar en cómo, en cuestión de minutos, su mundo había vuelto a cambiar drásticamente. Lo que no sabían era que este incidente no solo pondría a prueba su capacidad de trabajar juntos como padres, sino que también revelaría secretos aún más profundos que cambiarían para siempre el curso de sus vidas y las de sus hijos. Sofía, exclamó Isabella al ver a su hija sentada en una camilla, con una férula en el brazo y lágrimas secas en las mejillas. Mami, papi, sollozó Sofía, extendiendo su brazo sano hacia ellos. Carlos se quedó paralizado por un momento al escuchar a Sofía llamarlo papi por primera vez. Isabella, notando su excitación, lo tomó del brazo y lo acercó a la camilla. Estamos aquí, mi amor, dijo Isabella, abrazando suavemente a su hija. ¿Qué pasó? Entre sollozos,
Sofía explicó cómo se había caído del columpio intentando llegar más alto que nunca. Quería tocar el cielo, como en la historia que nos contaste, mami. Isabella y Carlos intercambiaron una mirada cargada de culpa y preocupación. En ese momento, el médico entró en la habitación. Señores Martínez, comenzó, pero se detuvo al notar la incomodidad en sus rostros. Disculpen, ¿son ambos los padres de Sofía? Sí, respondió Carlos con firmeza, sorprendiendo a Isabella. Somos sus padres. El médico asintió y continuó, bien, Sofía tiene una fractura leve en el radio. Necesitará usar un yeso durante unas semanas, pero se recuperará completamente. Mientras el médico explicaba los cuidados necesarios, Isabella notó que Carlos palidecía cada vez más. ¿Carlos? ¿Estás bien?, susurró. Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en el brazo lesionado de Sofía. Es mi culpa, murmuró. Si hubiera estado aquí. No, interrumpió Isabella con firmeza. Los accidentes pasan, Carlos. Lo importante es que estamos aquí ahora. Sofía, observando el intercambio entre sus padres, preguntó inocentemente, ¿Papi se va a quedar con nosotros ahora? El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella y Carlos se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Carlos se acercó a Sofía, tomando su manita entre las suyas. Sí, princesa. Si tu mamá y tus hermanos están de acuerdo, me quedaré. Isabella sintió que su corazón daba un vuelco. Las emociones que había mantenido bajo control durante años amenazaban con desbordarse. En ese momento, el teléfono de Carlos sonó. Miró la pantalla y su rostro se transformó en una máscara de shock. Es mi padre, dijo, su voz apenas un susurro. Isabella sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quiere? Carlos, con manos temblorosas, contestó la llamada en altavoz. La voz autoritaria de su padre llenó la habitación. Carlos, sé dónde estás y con quién. Si crees que puedes escapar de tus responsabilidades así. Basta, interrumpió Carlos, su voz firme pero temblorosa. No más amenazas, padre. Esta es mi familia y no voy a abandonarlos de nuevo. ¿Eso crees?, respondió su padre, su tono peligrosamente calmado. Entonces supongo que no te importará que reveles ciertos secretos familiares. Secretos que involucran a Isabella y a esos niños. Isabella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿De qué está hablando?, susurró. Carlos, con el rostro pálido, miró a Isabella. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Mientras colgaba la llamada, el aire en la habitación se volvió pesado con la tensión y el miedo a lo desconocido. Isabella, abrazando a Sofía, no podía evitar preguntarse qué nuevos desafíos les esperaban. Lo que no sabían era que los secretos que estaban a punto de ser revelados no solo cambiarían su comprensión del pasado, sino que también alterarían drásticamente el futuro de toda la familia. El destino, una vez más, tenía preparadas sorpresas que pondrían a prueba su amor, su lealtad y su capacidad de perdonar. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, Isabella encontró a Carlos en la cocina, mirando fijamente una taza de café frío. Carlos, dijo suavemente, sentándose frente a él. No podemos seguir así. Necesitamos saber qué secretos guarda tu padre. Carlos levantó la mirada, sus ojos cargados de culpa y miedo. Lo sé, Isabella. He estado investigando, tratando de descubrir qué puede ser tan importante como para que mi padre lo use como amenaza. En ese momento, el timbre de la puerta sonó, sobresaltándolos a ambos. Isabella se levantó para abrir, encontrándose cara a cara con una mujer elegante y de edad avanzada que no había visto en años. Señora Vega, jadeó Isabella, reconociendo a la madre de Carlos. La mujer entró sin esperar invitación, su rostro una máscara de determinación y preocupación. Isabella, Carlos, tenemos que hablar. Ya no puedo guardar este secreto por más tiempo. Carlos apareció en el pasillo, su rostro pálido de sorpresa. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí?
La señora Vega tomó asiento en el sofá, sus manos temblando ligeramente. He venido a decirles la verdad. Una verdad que tu padre ha ocultado durante años y que cambiará todo lo que creen saber sobre su familia. Isabella y Carlos se sentaron, sus corazones latiendo con fuerza. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. La señora Vega respiró hondo antes de hablar. Carlos, Isabella, los trillizos no son los únicos nietos que tenemos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quiere decir? Hace 6 años, poco antes de vuestra boda cancelada, una joven vino a vernos, continuó la señora Vega, su voz temblando. Estaba embarazada y aseguraba que el bebé era de Carlos. Carlos se puso de pie de un salto. Eso es imposible. Yo nunca. Lo sé, hijo, interrumpió su madre. Porque el bebé no era tuyo. Era de tu padre. Isabella ahogó un grito, mientras Carlos se desplomaba de nuevo en el sofá, aturdido. Tu padre tuvo una aventura, continuó la señora Vega. Y cuando esa joven quedó embarazada, él hizo todo lo posible por ocultarlo. Incluso si eso significaba destruir tu felicidad, Carlos. Por eso me obligó a dejar a Isabella, murmuró Carlos, la realización golpeándolo con fuerza. Para evitar que se descubriera su infidelidad. Isabella, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Carlos. ¿Y qué pasó con ese bebé? La señora Vega bajó la mirada. Tu padre se encargó de que la joven recibiera dinero a cambio de su silencio. El niño vive en el extranjero con su madre. En ese momento, un ruido proveniente del pasillo lo sobresaltó. Mateo estaba allí, con los ojos abiertos de par en par. ¿Tenemos otro hermano?, preguntó inocentemente. Isabella y Carlos se miraron, el peso de esta revelación cayendo sobre ellos como una avalancha. ¿Cómo explicarían esto a los niños? ¿Cómo afectaría esta verdad a su recién reconstruida familia? La señora Vega se levantó, su rostro una mezcla de culpa y determinación. Hay más, mucho más que necesitan saber. Pero primero, deben decidir qué harán con esta información. Mientras la tarde avanzaba, Isabella y Carlos se enfrentaban a una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Buscarían a este niño desconocido? ¿Enfrentarían al padre de Carlos? Y más importante aún, ¿cómo protegerían a su familia de las consecuencias de estos secretos largamente guardados? Lo que no sabían era que el destino tenía preparadas más sorpresas, y que las decisiones que tomarían en las próximas horas no solo afectarían sus vidas, sino las de todos los que los rodeaban. En la sala, Isabella y Carlos se enfrentaban a la tarea de procesar toda la información revelada por la señora Vega. El silencio entre ellos era pesado, cargado de emociones no expresadas y decisiones por tomar. ¿Qué vamos a hacer, Carlos?, susurró Isabella, su voz quebrándose ligeramente. ¿Cómo manejamos esto? Carlos, con la mirada perdida en la distancia, respondió lentamente, no lo sé, Isabella. Pero sé que no puedo ignorar la existencia de ese niño. Es mi hermano. Isabella asintió, sintiendo una mezcla de compasión y miedo. ¿Y qué hay de tu padre? ¿Vas a confrontarlo? Antes de que Carlos pudiera responder, el timbre de la puerta sonó, sobresaltándolos a ambos. Se miraron con confusión y aprensión. ¿Quién podría ser a estas horas? Carlos se levantó para abrir la puerta, e Isabella escuchó cómo su respiración se cortaba abruptamente. Padre, dijo con voz tensa. El señor Vega, una figura imponente incluso en su avanzada edad, entró en la sala. Su mirada se posó en Isabella, y luego volvió a su hijo. Veo que tu madre no pudo mantener la boca cerrada, dijo con frialdad. Isabella se puso de pie, enfrentando al hombre que había causado tanto dolor en sus vidas. Señor Vega, creo que nos debe algunas explicaciones. El anciano la miró con una mezcla de desprecio y algo que parecía, ¿culpa? Les debo más que eso, dijo finalmente, su voz perdiendo algo de su dureza. Les debo la verdad completa. Carlos.
Aún aturdido por la presencia de su padre, logró preguntar: ¿qué más hay que saber, padre? ¿Qué más has ocultado? El señor Vega se sentó pesadamente en el sillón, de repente pareciendo mucho más viejo y cansado. El niño, mi hijo, está enfermo. Necesita un trasplante de médula ósea y yo no soy compatible. Isabella sintió que su corazón se detenía. ¿Está diciendo que? Necesitamos que ustedes se hagan la prueba, continuó el señor Vega, mirando directamente a Carlos. Tú o tus hijos podrían ser compatibles. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se dejó caer en el sofá, su rostro una máscara de shock y confusión. ¿Me estás pidiendo que ponga en riesgo a mis hijos por el hijo que tuviste producto de una infidelidad? Isabella, sin embargo, se acercó a Carlos, tomando su mano. Carlos, es solo una prueba. Y ese niño, es inocente en todo esto. El señor Vega los observaba, una mezcla de esperanza y arrepentimiento en sus ojos. Sé que no tengo derecho a pedirles nada. Pero ese niño, mi hijo, tu hermano, Carlos, está muriendo. En ese momento, un ruido proveniente del pasillo los alertó. Sofía estaba allí, con su brazo enyesado y lágrimas en los ojos. Mami, papi, ¿vamos a ayudar a nuestro tío enfermo? Isabella y Carlos intercambiaron una mirada cargada de emociones. En ese instante, supieron que la decisión que tomaran no solo afectaría sus vidas, sino el futuro de toda su familia extendida. Cariño, dijo Isabella suavemente, acercándose a Sofía. Es una decisión muy difícil. Pero primero, necesitamos hablar con tus hermanos y explicarles todo. Carlos se levantó, enfrentando a su padre con una mezcla de dolor y determinación. Nos haremos la prueba, dijo finalmente. Pero esto no cambia lo que has hecho. Y si resulta que somos compatibles, tendremos que pensar muy bien en cómo proceder. El señor Vega asintió, por primera vez mostrando verdadera vulnerabilidad. Gracias, susurró. Sé que no merezco su ayuda, pero, gracias. Mientras el anciano se marchaba, Isabella y Carlos se quedaron mirando a Sofía, conscientes de que la mañana traería consigo conversaciones difíciles y decisiones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Lo que no sabían era que el destino tenía preparada una última sorpresa, una que pondría a prueba no solo su capacidad de perdonar, sino también su comprensión del verdadero significado de la familia. Niños, comenzó Isabella, su voz suave pero firme, tenemos algo muy importante que contarles. Mateo, Lucas y Sofía los miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos tomó la mano de Isabella, dándole fuerza para continuar. Resulta que tienen un tío, dijo Carlos, su voz temblando ligeramente. Un hermano mío que no conocíamos hasta ahora. Los ojos de los niños se abrieron con sorpresa. ¿Un tío nuevo?, preguntó Lucas, emocionado. Isabella asintió. Sí, cariño. Y necesita nuestra ayuda. Está muy enfermo y necesita un trasplante. ¿Como cuando Sofía se lastimó el brazo?, preguntó Mateo, tratando de entender. Es algo más complicado, explicó Carlos. Necesita que alguien le done una parte especial de su cuerpo para que pueda curarse. Y es posible que uno de nosotros pueda ayudarlo. Sofía, con una sabiduría más allá de sus años, preguntó, ¿y por eso estaban tristes anoche? Isabella sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Sí, mi amor. Es una decisión muy difícil. Los niños se miraron entre sí, como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa. Finalmente, Mateo habló, si podemos ayudar a nuestro tío, deberíamos hacerlo, ¿verdad? Carlos e Isabella intercambiaron una mirada de asombro y orgullo. ¿Están seguros?, preguntó Carlos. Es algo muy serio. Los tres niños asintieron con determinación. Somos familia, dijo Sofía. Y la familia se ayuda. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Isabella fue a abrir, encontrándose cara a cara con una joven mujer que sostenía a un niño de unos 6 años en sus brazos. Isabella,
preguntó la mujer, su voz temblorosa. Soy María, la madre de Alejandro. El mundo pareció detenerse por un instante. Isabella sintió que le faltaba el aire. Por favor, pasen, logró decir. Carlos se levantó de un salto al ver a los recién llegados. Sus ojos se fijaron en el pequeño Alejandro, notando inmediatamente el parecido familiar. Lo siento, dijo María, lágrimas en sus ojos. Sé que no deberíamos estar aquí, pero no sabíamos a quién más acudir. El pequeño Alejandro, pálido y visiblemente enfermo, miró a los trillizos con curiosidad. ¿Son mis primos?, preguntó con voz débil. Isabella sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló frente al niño. Sí, cariño. Son tus primos. Y nosotros somos tu familia. Carlos se unió a ella, poniendo una mano en el hombro de Alejandro. Y vamos a hacer todo lo posible para ayudarte. Los trillizos, superando su sorpresa inicial, se acercaron a su nuevo primo. ¿Quieres jugar con nosotros?, preguntó Sofía, extendiendo su mano no lesionada. Mientras los niños se alejaban para jugar, Isabella, Carlos y María se quedaron en la sala, el peso de la situación cayendo sobre ellos. No sé cómo agradecerles, comenzó María, pero Isabella la interrumpió con un abrazo. Somos familia ahora, dijo, mirando a Carlos en busca de confirmación. Él asintió, sus ojos llenos de determinación y amor. En ese momento, todos supieron que, sin importar el resultado de las pruebas de compatibilidad, sus vidas habían cambiado para siempre. La familia que una vez estuvo rota por secretos y mentiras, ahora se expandía y se fortalecía con amor y compasión. Lo que no sabían era que el destino tenía preparada una última vuelta de tuerca, una que pondría a prueba su recién descubierta unidad familiar y revelaría el verdadero poder del perdón y el amor incondicional. Isabella reunió a todos en la sala, su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. Tengo los resultados, anunció, sosteniendo el sobre en sus manos. Temblorosas. Carlos, sentado junto a María y el pequeño Alejandro, asintió con nerviosismo. Adelante, Isabella. Estamos listos. Con un profundo respiro, Isabella abrió el sobre y leyó su contenido. Sus ojos se abrieron de par en par, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Es Sofía, dijo finalmente, su voz quebrándose. Ella es compatible. Un silencio cargado de emociones llenó la habitación. Sofía, sentada entre sus hermanos, miró a sus padres con una mezcla de miedo y determinación. ¿Eso significa que puedo ayudar a mi primo?, preguntó la niña, su voz pequeña pero firme. Isabella se arrodilló frente a su hija, tomando sus manitas entre las suyas. Sí, mi amor. Tú podrías ayudar a Alejandro. Pero es una decisión muy grande y muy seria. No tienes que hacerlo si no quieres. Carlos se unió a ellas, sus ojos llenos de orgullo y preocupación. Sofía, cariño, ¿entiendes lo que significa? Tendrías que ir al hospital y... Lo sé, papi, interrumpió Sofía, sorprendiendo a todos con su madurez. Sé que dolerá un poco. Pero si puedo ayudar a Alejandro a sentirse mejor, quiero hacerlo. María, con lágrimas en los ojos, se acercó a Sofía. Eres una niña muy valiente, Sofía. Pero tu tía Isabella tiene razón. No tienes que hacer esto si no quieres. Sofía miró a su primo Alejandro, quien la observaba con una mezcla de esperanza y culpa. La niña se levantó y caminó hacia él, tomando su mano. Somos familia, dijo Sofía con una sonrisa. Y la familia se cuida entre sí. En ese momento, el timbre de la puerta sonó, sobresaltando a todos. Isabella fue a abrir, encontrándose cara a cara con el señor Vega. ¿Puedo pasar?, preguntó el anciano, su voz cargada de arrepentimiento. Isabella dudó por un momento, pero finalmente asintió, permitiéndole entrar. El señor Vega entró en la sala, su presencia llenando el espacio de tensión. He venido a disculparme, comenzó, su voz quebrándose. Con todos ustedes.
Mis acciones, mis mentiras, han causado tanto dolor. Y ahora, ver a esta familia unida, dispuesta a ayudarse mutuamente, me hace darme cuenta de lo equivocado que he estado todos estos años. Carlos se puso de pie, enfrentando a su padre. Papá, has hecho mucho daño. Pero ahora tenemos la oportunidad de sanar, todos juntos. El señor Vega sintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Lo sé. Y si me lo permiten, quiero ser parte de esa sanación. Quiero conocer a mis nietos, a todos ellos, y tratar de enmendar mis errores. Isabella y Carlos intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Isabella habló: el camino hacia el perdón será largo, señor Vega. Pero por el bien de estos niños, de esta familia que estamos construyendo, estamos dispuestos a intentarlo. Sofía, aún sosteniendo la mano de Alejandro, se acercó a su abuelo. ¿Eso significa que tenemos un abuelo nuevo también? El señor Vega se arrodilló frente a los niños, sus ojos llenos de amor y arrepentimiento. Si me lo permiten, me gustaría ser el mejor abuelo que pueda ser para todos ustedes. Mientras la familia se reunía en un abrazo colectivo, Isabella no pudo evitar pensar en el increíble viaje que los había llevado a este momento. De la traición y el dolor, habían llegado a la unión y la esperanza. Lo que no sabían era que el destino tenía preparada una última sorpresa, una que pondría a prueba su recién forjada unidad familiar y revelaría el verdadero significado del amor incondicional y el perdón. ¿Estás lista, mi amor?, preguntó Isabella, su voz temblando ligeramente. Sofía asintió, apretando la mano de su madre. Sí, mami. Quiero ayudar a Alejandro. Carlos se arrodilló frente a su hija, sus ojos brillando con orgullo y preocupación. Eres la niña más valiente que conozco, Sofía. Papá estará aquí cuando despiertes. En ese momento, el médico se acercó. Es hora, dijo suavemente. Mientras se llevaban a Sofía, Isabella sintió que su corazón se desgarraba. Carlos la abrazó fuertemente, ambos observando cómo su pequeña desaparecía tras las puertas del quirófano. Las horas pasaron lentamente. María y el señor Vega se turnaban para cuidar a Alejandro, quien también estaba siendo preparado para la operación. Los gemelos de Sofía, Mateo y Lucas, jugaban silenciosamente en un rincón, lanzando miradas preocupadas hacia sus padres de vez en cuando. De repente, una conmoción en el pasillo llamó la atención de todos. Una mujer elegante y de mediana edad entró corriendo en la sala de espera, su rostro una máscara de pánico y determinación. ¿Dónde está mi nieta?, exigió saber. ¿Dónde está Sofía? Isabella se puso de pie, reconociendo a la mujer inmediatamente. ¿Señora Martínez? ¿Mamá? La mujer se giró hacia Isabella, sus ojos llenos de lágrimas. Isabella, mi niña. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? ¿Cómo pudiste alejarme de mis nietos durante todos estos años? El silencio cayó sobre la sala. Carlos miró a Isabella con confusión. ¿Tu madre? Pensé que no tenías contacto con tu familia. Isabella, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, se dejó caer en una silla. Yo no sabía cómo contactarte después de todo lo que pasó, susurró. La señora Martínez se acercó a su hija, su rostro suavizándose. Oh, Isabella. He pasado los últimos años buscándote, arrepintiéndome de cómo te tratamos cuando decidiste seguir tu sueño de ser chef. Carlos, aún sorprendido, intervino. Señora Martínez, hay mucho que explicar, pero ahora mismo, Sofía está en cirugía. Está donando médula ósea para salvar a su primo. La señora Martínez jadeó, mirando alrededor de la sala, notando por primera vez a los demás niños, a María y al señor Vega. ¿Qué está pasando aquí? Isabella, reuniendo fuerzas, se puso de pie. Mamá, te presento a tu familia. Tus nietos, Mateo y Lucas, hermanos de Sofía. Y este es Alejandro, mi sobrino. Mientras Isabella explicaba brevemente la situación, la señora Martínez escuchaba con una mezcla de asombro y arrepentimiento.
Cuando terminó, la mujer abrazó a su hija con fuerza. Lo siento. Tanto, mi niña, sollozó. Perdóname por no haberte apoyado, por no haber estado allí cuando me necesitabas. Isabella, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, abrazó a su madre. Te perdono, mamá. Y te necesito ahora más que nunca. En ese momento, el médico salió del quirófano. Todos se pusieron de pie, conteniendo la respiración. La operación fue un éxito, anunció con una sonrisa. Sofía está en recuperación y podrán verla pronto. Ahora procedemos con el trasplante para Alejandro. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Isabella y Carlos se abrazaron, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. La señora Martínez abrazó a sus otros nietos, mientras María y el señor Vega se preparaban para la siguiente fase de la operación. Mientras la familia celebraba este primer éxito, Isabella no pudo evitar pensar en cómo, en medio de la crisis, habían encontrado no solo esperanza, sino también reconciliación y un nuevo